Los Cabos se encuentran en la punta sur de la península de Baja California y al oeste del resto de la República Mexicana. La región geográfica es una mezcla dinámica de paisajes desérticos, playas y zonas montañosas. El Arco es el punto más destacado y se localiza donde se une el Mar de Cortés con el Océano Pacífico. Cabo San Lucas y San José del Cabo, al igual que sus alrededores, conforman un destino turístico muy completo y del agrado de gente de todas las edades. Esta zona de México es muy famosa por el avistamiento de ballenas y sus playas de ensueño, aunque en realidad hay mucho más que descubrir. La mejor época para visitar Los Cabos es de mayo a junio, después de las vacaciones de primavera y antes de la temporada de lluvias. Y en octubre, después de las lluvias, pero antes de las vacaciones de Acción de Gracias y Navidad. Si estás buscando ideas de qué hacer en Los Cabos, aquí te dejo con 7 cosas que hacer. Hola amigos, ahorita venimos caminando por La Marina, que viene siendo como el corredor turístico si no me equivoco. Aquí van a poder encontrar muchos restaurantes, bar, van a encontrar también algunas tiendas de souvenirs, pero ya saben, aquí es lo más turístico y los precios pues están un poco elevados también. Aquí van a poder encontrar algunos lugares donde les van a poder ofrecer diferentes actividades para que ustedes puedan realizar, como visitar el Arco, por supuesto, también la visita a los camellos, también van a poder rentar cuatrimotos, entre otras actividades que pueden realizar. Miren, estos son los precios. El de arriba es el bote de cristal, jet ski, también tienen carros de renta. Tienen el tour del camello que cuesta $70. También tienen para Todos los Santos, el tour cuesta $35 por persona, entre otros más. En Cabo San Lucas hay una infinidad de actividades para realizar, pero por supuesto el más famoso es el Arco. Y para visitarlo tienes muchas opciones, desde lanchas transparentes hasta kayaks. Tú decides cómo quieres vivir esta experiencia. Si quieres conocer el Arco, esta es una magnífica opción, ya que no solo conoces el Arco, sino que también das un paseo en velero al atardecer. Con este paseo, sinceramente, el Arco pasó a segundo término, ya que la puesta de sol es realmente hermosa y en verdad que lo disfrutamos. El paseo en velero te incluye barra libre y aperitivos para 2 personas y por $5 más por persona te incluye transportación redonda a tu hotel. Una de las cosas que no puedes dejar de hacer es caminar por las calles de Cabo San Lucas
Algunas de ellas se convierten en galerías de arte y museos. Aparte de que puedes encontrarte con lugares donde podrás comer algo típico, tomar una margarita o una cerveza bien fría. Muchas de las calles por aquí, por Cabo, están convertidas en museos, pequeñas obras de arte. O en galerías de arte también. Arte huichol también. Muy típico de México también. Muchos restaurantes, muchas farmacias. Otra farmacia. Entonces está un local de souvenirs y luego una farmacia. Local de souvenirs y luego una farmacia. Cabo es uno de los lugares que tiene fiesta para todo tipo de estilo. Aquí en Cabo se encuentra uno de los bares más pequeños del mundo y este bar de 4 taburetes está cubierto de billetes de dólar firmados. Y por supuesto está el icónico Cabo Wabo. Uno de sus dueños es Sammy Hagar, guitarrista y vocalista de la banda Van Halen. Claro, la música es obviamente rock y el ambiente es más para adultos que para jóvenes y puedes comer o cenar al ritmo de rock. Si bien la mayoría de los viajeros están familiarizados con Cabo San Lucas, pocos han oído hablar de San José del Cabo, un destino muy tranquilo a solo unos kilómetros de la carretera, lleno de historia y de belleza. Ya sea que lo conviertas en tu destino final o hagas una excursión de un día desde Cabo, hay una variedad de actividades en San José del Cabo que muestran la historia y la cultura de México. Y con el soleado clima de San José del Cabo, salir a explorar las calles adoquinadas es un atractivo para cualquiera que esté de vacaciones. Una vez que sepas dónde está San José del Cabo, es tentador regresar a esta tranquila ciudad año tras año. El centro de San José se ha convertido en un distrito del arte donde es posible encontrar obras de diferentes partes del mundo, pero principalmente arte mexicano tradicional y creaciones locales, lo cual lo hace un excelente lugar para ir de compras y a comer. Esta es una de las calles principales de San José del Cabo. Está muy pintoresco, vale la pena que se den la vuelta para acá, para San José. Hay muchos lugares para comer, para pasar el rato. También hay muchas galerías de arte que pueden visitar. Todos Santos es un pueblo mágico que se encuentra a solo 1 hora de Cabo San Lucas. Es un lugar del que pocos han escuchado, pero hoy en día se está poniendo muy de moda.
Es uno de los lugares más populares cerca de Los Cabos para una excursión de un día y hay varios recorridos locales que te llevarán directamente allí. Todos Santos tiene maravillosos edificios coloniales, arte local, artesanías mexicanas y deliciosa comida típica regional hecha mayormente con productos de la región. Sus solitarias playas son perfectas para relajarse, pasar el día y practicar surf. El Hotel California es uno de los principales atractivos de este pueblo, aunque no hay evidencia de que los Eagles se hayan inspirado en él para escribir su famosa canción. Es verdad que es un lugar muy famoso el cual te recomiendo visitar.